¿Cómo impactó, en tu opinión, la victoria de Trump en la relación entre China y Estados Unidos? Bueno, primero hay que decir que este es un segundo mandato de Trump, ¿no? O sea que en China mantiene la presidencia Xi Jinping, ¿no? Este es su tercer mandato, con lo cual para China es alguien ya conocido. Y si uno ve las políticas que empezó a implementar Trump, son casi idénticas, salvo la parte de bloqueo tecnológico, que eso todavía no lo vimos en la fase que lo vimos en el primer mandato, pero sí toda la parte arancelaria. Entonces, en primer lugar, yo creo que parte de la élite política china lo vio con buenos ojos en términos de la escalada de conflictos bélicos que venían desarrollando, sobre todo la administración Biden. Acuérdense que en la historia de Estados Unidos en general, los demócratas son los que atraviesan la mayor esquema bélico en el mundo, y en este caso, y los republicanos históricamente generalmente lo desarman, y Trump hizo campaña muy fuerte diciendo que iba a desactivar los conflictos en Ucrania, en la Franja de Gaza, incluso criticando a Taiwán. O sea que para China la parte positiva, si querés, porque a China le afectó muchísimo, más allá del esquema europeo. Acuérdense que el primer plan de la Franja y la Ruta estaba diseñado para conectar Eurasia, para básicamente poder mandar los productos chinos más baratos, manufactureros, a todo el mercado de consumo europeo. Entonces, el conflicto, eso muchos hablaban los analistas, de que el tema de Ucrania era en algún punto un esquema de bloqueo hacia China, ¿no? Está Mackinder, el geopolítico, que dice: controlas Eurasia y vas a controlar el mundo, ¿no? Entonces, un poco la reflexión era que el destinatario final era China, y un mundo desordenado en términos bélicos, obviamente para un estado como China, que hoy es el que produce manufacturas más baratas y el que más exporta al mundo, si le complicas la parte logística, las cadenas logísticas, le complicas también el comercio. Entonces, el frente de Ucrania, el frente después de la Franja de Gaza, incluso el esquema de armamentos que se le empieza a dar a Taiwán, el esquema bélico empieza a crecer en Taiwán, con mucho apoyo de Estados Unidos. La parte positiva que ve China de Trump es, dice, bueno, empezó la campaña diciendo que va a desarmar. Aparte viene esta fase de Trump, yo lo digo, recargada, porque es reindustrialista, con un gabinete diferente, si querés, de tecnócratas, a diferencia del primer mandato, pero con el componente que va a retirar o por lo menos achicar el gasto militar. Y bueno, y acabamos de ver esta comunicación, diría que histórica en términos de estos 3 años del conflicto con Putin y luego con Zelensky, para desactivar esta escalada militar, incluso la parte también de Gaza, de intercambio de los rehenes y de desescalar el conflicto, con algunos, obviamente, condimentos personales, como esta locura de decir, bueno, ahora vamos a comprar Gaza y mandar a los palestinos de otros países. Bueno, pero eso lo desactivó porque obviamente tuvo una condena muy fuerte, pero sí es verdad que empezó en la administración de él, incluso antes de asumir, a desescalarse el esquema de conflictos regionales. Y con Taiwán, como decía al principio, él empezó a ser muy crítico diciendo, bueno, nosotros le financiamos el tema de los semiconductores, porque fue así, fue una transferencia que hace Estados Unidos, y le financiamos el tema de la seguridad. Entonces, como diciendo, esto es incorrecto, porque él lo ve en una fase de desacople, y su programa, ¿no?, era de reindustrializar. Y la parte negativa, obviamente, es la parte arancelaria, ¿no? Acuérdense que Trump empieza el primer mandato con un fuerte componente de la llamada guerra comercial, que para mí lo que escondía era un esquema de disputa tecnológica más que comercial, pero empezó con un esquema arancelario muy fuerte que tuvo un impacto fuerte para China. La foto final de eso es que hoy, el 2023, se anunció la estadística oficial y fue un déficit histórico entre el comercio entre China y Estados Unidos. O sea que no sirvió para nada el primer ataque arancelario que hizo Trump, y ahora estamos viendo una reedición, ¿no? Con la diferencia, si querés, que China ya conoce, ya entendió cómo es la dinámica de Trump. Fíjense esto que hace Trump con los aranceles con México, con Panamá y con Canadá, además de la parte de barbaridad, es decir, que se va a quedar con Canadá, con México, con el control del canal de Panamá. Y fíjense cómo después eso lo hace como una estrategia de pegar y después negociar, ¿no? Porque con Claudia Sheinbaum negoció, lo mismo con Canadá, y con Panamá, en este caso, Panamá dice, bueno, vamos a desandar el ingreso de Panamá a la iniciativa de la Franja de la Ruta. Entonces, ahí ves la dinámica de Trump de negociar en este esquema arancelario. Pero bueno, a China le impuso en principio el 10% de aranceles, ahora que también impacta mucho a Argentina, el 25% de acero y aluminio, que si bien está orientado hacia China,
te impacta mucho en el esquema Argentina por el tipo de vínculo que tenemos con Estados Unidos comercial. Entonces, ¿cómo responde China? Con un esquema arancelario, pero de una escala mucho menor. Por ejemplo, el 10% a todos los productos chinos tiene un impacto para China en la balanza, en la relación comercial entre ambos países de 400.000 millones de dólares. China le responde poniéndole el 10% para sectores estratégicos, con un impacto de 20.000 millones de dólares. Entonces uno dice, che, ¿pero por qué esto? Están calcando, repitiendo la estrategia del primer esquema arancelario de Trump, que le fue muy efectiva, porque está tocando los sectores que están al lado de Trump. Volvamos al tema del gobierno de tecnócratas que acompaña a Trump, entre ellos el más paradigmático, Elon Musk. Elon Musk tiene una fábrica muy importante en Shanghai de Tesla, porque consiguió un montón de beneficios impositivos, porque fue una estrategia de China para incorporar el esquema del desarrollo automotriz, y después ahora ya dando una fase mayor, que es produciendo sus propios autos más baratos, como el esquema de BYD, que lo hace a Trump pedir el arancel a la administración Biden otorgado. Pero lo que quiero decir con esto es que Elon Musk, parte del gobierno de Estados Unidos, tiene una fábrica enorme y acaba de inaugurar otra vinculada al tema de baterías eléctricas. Entonces, este esquema tampoco puede avanzar mucho, porque cuando China le toca a los sectores estratégicos como la industria automotriz, los que se quejan son los propios actores que están dentro del gobierno. Entonces, China ha sido muy efectivo, no descabra, no hace descalabro en el sistema comercial internacional. Fíjense que cada vez que hay un esquema de arancel se complica todo el comercio mundial, no solo Estados Unidos, es parte de la estrategia, creo que, de Trump. Yo siempre decía, Estados Unidos en la fase que abrazaba la globalización, cuando la globalización dejó de ser efectiva para la política de expansión de Estados Unidos, porque perdió la capacidad de ser el Estado que más baratos bienes manufactureros vende al mundo, eso lo empezó a ocupar China. Dijo, bueno, listo, ahora la globalización es mala, ¿no? O sea, esta paradoja que el Estado liberal globalizador ahora sí desacople proteccionismo y nacionalismo, que es la fase actual que está Donald Trump, y paradójicamente un Estado de bases socialistas, comunistas, abraza la globalización, obviamente con características chinas. Que esto se grafique en la primera presidencia de Trump, cuando Trump asume, rompe el acuerdo transpacífico junto a Shinzo Abe en Japón, y Xi Jinping se va a decir, bueno, nosotros vamos a abrazar el acuerdo transpacífico. Y fíjense en esta última cumbre el año pasado de la APEC en Perú, donde se inaugura este megapuerto de Chancay, que los analistas dicen que va a hacer duplicar el PBI de Perú, ¿no? Perú está creciendo al 3%, cuando esté maduro este puerto va a crecer al 6%, y muchos analistas geopolíticos plantean que este puerto en parte es un poco la competencia a lo que es el canal de Panamá, que aparte tiene problemas por lo que está pasando en términos ambientales, que baja lo que es la cota, y entonces no pueden pasar los New Panamax. Entonces el comercio empieza a ser volcado muy fuertemente por el Pacífico, y parte de este puerto de Chancay, que aparte lo hace graciosamente la cumbre de la APEC, ¿no? Una cumbre históricamente vinculada a Estados Unidos. De hecho, participa Biden, que también le ofrece al gobierno de Dina Boluarte armamento militar. Esto es interesante porque yo me acuerdo que siempre que los estados de Latinoamérica quieren cooperar con China, aparece todo este esquema geopolítico, o la general Laura Richardson diciéndose, vienen por tus productos, te están imponiendo, o las críticas, acuérdense, con la base espacial de exploración del espacio profundo. Y fíjense, en un esquema de relaciones madura como hizo Perú, no tiene ningún costo, sino todo lo contrario. Viene Biden y le da armamento. Acá este gobierno hizo todo lo contrario, se subordinó a la política de Estados Unidos, le compró armamento como aviones usados de un miembro de la OTAN, o sea que te van a restringir el uso de los radares, es un disparate en términos de disuasión. Te alineaste en todo el esquema de votaciones de Naciones Unidas, cambiando cuestiones que Argentina había adquirido como política de Estado, como la parte de derechos humanos, la parte ambiental. Retrocediste un montón de casilleros, y la verdad que fíjense este arancel del aluminio y del acero, como ponía un tuit el ex embajador de Macri, no alguien del kirchnerismo, Guelar, diciéndole, te respondieron con el bolsillo, ¿no? Porque toda esta subordinación hasta ahora no ha tenido ningún beneficio, no hay ninguna inversión de los más con el esquema de litio, el FMI hasta ahora no ha hecho ningún acuerdo, y tenés todo este esquema de aranceles que está pegando fuertemente. De alguna manera, de Trump, que es muy admirado por Milei, termina siendo un poco el talón de Aquiles del espejo que lo admira, ¿no? Respecto a la hidrovía, al proyecto de hidrovía o vía navegable, ¿cómo se percibe desde China los idas y vueltas que tuvo este tema en los últimos años? Bueno, primero vamos a hablar un poco de lo que es la vía troncal navegable de Argentina,
que yo lo considero como uno de los ejes estratégicos de Argentina, porque fíjense que por ahí casi el 89% de lo que exporta Argentina utiliza esa vía, esa vía marítima fluvial. Y eso es clave porque la mayoría de los estados, incluso China, desarrollaron todo su esquema comercial mejorando las vías navegables de los ríos. Fíjense que aún ahora, con todos los avances tecnológicos que tiene la humanidad, la mayor parte del comercio se hace en vía marítima, fluvial. Entonces, tener en funcionamiento el recurso de la vía navegable del Paraná con dragado, con buena tecnología, permitiría que Argentina amplíe muchísimo la capacidad exportadora. Fíjense que ahora lo que estamos teniendo es que a veces son esas especies de lanchones para carga de todo lo que es las exportaciones, porque la cata, lo que es la cuestión del dragado, no está funcionando bien y hace que se reduzca la cantidad de recursos que van por esa vía navegable. Entonces, me parece primero que hay que mirarlo dentro de uno de los temas estratégicos del comercio exterior argentino, y hay una cosa muy obscena que está pasando en Argentina, porque hace más de 30 años se le dio una concesión a una empresa belga que se llama Jan de Nul, y que la mayoría de las empresas de dragados mundial lo consideran como una cuestión totalmente obscena, porque no solo no ha mejorado la vía navegable, sino que ha sido una concesión totalmente espuria. Acuérdense que esto se otorga con la reforma del 94, algunos hablan de un acuerdo político en el marco de la reforma, y se le entrega esta concesión que se mantuvo. Incluso en nuestro gobierno, acuérdense que se llama a un proceso licitatorio porque se vencía esta escandalosa concesión, y ahí tenemos que hacer como una reseña. Las dragadoras más grandes del mundo hoy en día son 5 empresas que responden a 3 nacionalidades: 2 belgas, 2 holandesas y 1 china. Las belgas son Jan de Nul y DEME, las holandesas son Boskalis y Vanor, y la china Shanghai Dredging. Estas 5, como son, acuérdense que para el tema de dragado necesitas una tecnología naviera naval enorme, con dragas de mucha capacidad, porque básicamente lo que hacen es chupar la arena y los sedimentos y hacer navegable esa vía, que tienen un esquema de sedimento permanente. O sea, tenés que armar un esquema de trabajo muy fuerte, y no cualquier empresa puede hacerlo. Por eso digo que estas son las 5 jugadores más grandes mundial. Había también una discusión de hacerlo vía estatal, asociándote con algunas de estas empresas. En el caso de China habría propuesto formalmente armar una sociedad, porque te permitía armar un esquema Estado-Estado, y en una lógica, si querés, desarrollista o productivista, podía decir, bueno, te asociabas y encima fomentabas un fondo, un fideicomiso para financiar el esquema de puerto, que está muy antiguo en Argentina, y por supuesto mejorar esta vía troncal de navegación, que yo le sumo como un esquema geopolítico el tema del canal Magdalena, ¿no? Acuérdense que hoy para el ingreso de todo el esquema del comercio exterior y para el egreso se tiene que pasar por un país que es Uruguay, que es el que te termina autorizando, que es el Punta Indio, lo que se llama el canal Punta Indio. Entonces el canal Magdalena, que es un proyecto que lo promueven muchos intelectuales y hay una comisión importante, te ahorraría y te ganaría soberanía, y además es un canal natural por los vientos y por las corrientes, donde tenés menos sedimentación y es efectivo por un montón de pasos. Pero yo creo que hay que mirarlo de manera integral, lo del canal Magdalena, con el tema de esta licitación. Y bueno, pero volvámonos a la historia. En nuestro gobierno se llama el proceso de licitación, se presentan, por supuesto, Jan de Nul, se presenta DEME asociada a la china Shanghai Dredging, y se intenta presentar Boskalis, pero bueno, a último momento no se presenta. Entonces se presentan estas 2 ofertas, se abren los pliegos y en el medio de la discusión de pliegos se hace una desestimación técnica a Jan de Nul y Shanghai Dredging, y bueno, y obviamente la queja aparece enseguida, aparece una presentación judicial, y Jan de Nul con Shanghai Dredging presentan una especie de solicitada en los diarios más importantes de Argentina, donde plantean que ellos habían ofrecido un 40% más barato todo el esquema del dragado de la hidrovía, y por una cuestión técnica los habían alejado. Bueno, y en ese momento se judicializa y queda desierta esa licitación. Pero fíjense, estas 2 empresas asociadas, estamos hablando de nuevo DEME y Jan de Nul, que son las 2 belgas, que cuando vos le preguntás a DEME te dicen la única manera que Jan de Nul haya crecido tanto económicamente es por esta escandalosa concesión, que no sucede en ningún lugar del mundo, ¿no? Por eso DEME quiere competir, pero bueno, se da cuenta que acá hay un montón de cuestiones donde está metido cuestiones espurias, ¿no? Bueno, eso se queda judicializado y aparece en el gobierno de Milei un esquema con una lógica, yo creo que mucho peor, privatista, y más, donde empieza a desarmar lo que es la Agencia General de Puertos,
Puertos, la AGP, que era la encargada del proceso de licitación, y convoca una nueva licitación internacional. Mucho más escandalosa, porque la primera letra de la licitación dice: vamos a dejar excluidas aquellas empresas que tengan vínculos con los estados. Imagínense, claramente era para que China quede fuera de la competencia, porque muchas de las grandes empresas chinas están asociadas a un estado por el formato de desarrollo que tiene el proceso chino, que la mayoría de China empezó a desarmar en los 90 sus ministerios y transformarlos en empresas para hacerlos más eficientes. Y bueno, y así hoy las grandes, como Shanghai Dredging o CCC, que es la empresa madre, que es una constructora gigante, una de las que hizo la obra hidráulica de represas más grandes del mundo, que es Tres Gargantas. Está esta Shanghai Dredging, que dicho sea de paso es la que draga todo el Yangtze y hace toda esa zona productiva. El Yangtze es el que desemboca ahí en Shanghai y arma en Wuhan, en Chongqing, o sea, ciudades muy alejadas, un impacto productivo precisamente por este esquema de mejorar el comercio a través de las vías navegables. Entonces, dejan afuera esta empresa con una cosa que yo creo que va a ser judiciable. ¿Por qué? Porque Argentina aún hoy tiene participación en el Estado en empresas, por ejemplo, como YPF, con lo cual vos no podés en una licitación internacional cambiar las reglas para una cosa, no, porque YPF participa de licitaciones internacionales. Entonces ahí la primera polémica. La segunda polémica, que ya IDEME, porque Shanghai Dredging queda fuera de competencia, empieza a cuestionar los pliegos diciendo: che, esto está totalmente orientado a la empresa Yandenul, por el tipo de drago, por el tipo de cota, por un montón de cuestiones técnicas que eran vinculadas a los que ya estaban en la concesión. Bueno, ¿cómo termina la película? Recientemente, con este anuncio que hace Adorni diciendo que se presentó una sola empresa, que es DEME, y insólitamente llama a investigar a la empresa que se presentó, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa? Cuando se cae esta concesión, ¿quién es el que queda? ¿Quién mantiene el dragado? Yandenul. Entonces, lo que yo creo que hay que invertir la lógica de Adorno, es decir, los que tienen que ser investigados, el gobierno nacional, por este esquema, ya no es muchos de los que estamos siguiendo este proceso en Argentina, sino a grandes empresas internacionales que están mostrándole al mundo la obscenidad que se armó esta licitación y lo orientada que estaba esta licitación, que termina enmarañando, yo creo que con una complejidad para el gobierno de Milei, porque Milei, acuérdense que hace este giro pragmático de retomar las relaciones con China cuando se da cuenta que le iba a impactar en el swap, que le iba a impactar que es nuestro segundo socio comercial y que te impactaba en todo el sector productivo y de inversiones. Hace un giro pragmático hacia China, pero arma estas cuestiones espurias como la licitación de la hidrovía, y yo creo que ahí todo el pueblo argentino tiene que prestarle mucha atención, porque estamos hablando de nuevo, el 89% de nuestro comercio se va para ahí. Yo creo que Argentina tiene que darse una política muy fuerte con respecto al comercio exterior por la capacidad exportadora que tiene, y este gobierno ha desandado y está en un proceso de privatización muy parecido a los 90, con la diferencia que en los 90 había empresas que compraban y ahora está en un gran problema, porque está privatizando también el Belgrano Cargo, que acuérdense, este corredor de carga de transporte que involucra todo el norte, lo está privatizando y no va a encontrar ninguna empresa, porque ya sabemos que el tema ferroviario es un costo que tiene que asumir la infraestructura del Estado en una política de industrializar tu país. Entonces, la hidrovía, el Belgrano Carga, es parte de un mismo esquema de privatización, IMSA incluso, de un plan de gobierno noventista en un mundo que ya no es noventista, ¿no? Porque yo podía entender la lógica de Menem en el marco de lo que llamaba tristemente Fukuyama el fin de la historia, en un esquema donde parecía, ¿no?, que el campo socialista y que el comunismo estaba en un declive enorme, porque en los hechos había caído el muro y bueno, se estaba reconfigurando, era una reconfiguración muy hacia un esquema más liberal, pero ahora lo que estamos viviendo es todo lo contrario. Un Estado como China, que se ha posicionado como uno de los grandes actores a niveles mundiales, como una potencia tecnológica, además de una potencia manufacturera, y los grandes países que esgrimían el liberalismo, empezando por Estados Unidos, armando un esquema de proteccionismo y una vuelta a unos nacionalismos proteccionistas, pero también con discursos muy fuertes antimigrantes. O sea, el peor regreso a los nacionalismos, no un nacionalismo desarrollista como lo promueve acá en Argentina, por ejemplo, las corrientes como el peronismo o las corrientes desarrollistas, sino un nacionalismo aislacionista, ¿no? Yo en este caso el nacionalismo de Trump lo grafica la frase esta de American First, ¿no? O sea, lo que no sirve para Estados Unidos hay que romperlo. Y ahí es donde yo veo que este modelo que quiere plantear Milei choca con el espíritu de este nacionalismo, esta ola de nacionalistas, sobre todo la de su ídolo Trump, porque estamos hablando de modelos que van a contramano del que propone Milei. Acuérdense que el último discurso de Davos, ya Milei no habla casi de libre mercado y se pone a hablar un esquema
de Guerra Fría totalmente anacrónico, ¿no? Hablando casi con esquemas, discursos macartistas anticomunistas, con el tema del wokismo, en contra del ambientalismo y criticando también el esquema migratorio, con lo cual estamos viendo un Milei que se empieza a querer parecer. Yo lo pongo como una frase de, acuérdense cuando nosotros decíamos que Néstor no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Bueno, yo creo que Milei dejó todas sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, las primeras en este cambio pragmático con respecto a China, y ahora vamos a ir viendo toda la cuestión de medidas económicas que no están vinculadas. Fíjense esto que él decía, desarmar el Banco Central, y ahora no lo está desarmando, sino que está interviniendo grandemente. Y este gran ajuste que ha hecho Milei y grandes desregulación del Estado, la verdad que no le ha surtido ningún efecto, porque tiene una inflación que aún hoy es alta, tiene un esquema de la industria que ha bajado muchísimo, los salarios se han licuados y no están incrementándose las reservas. Entonces ha tenido una sangría de reservas que las tiene permanentemente, ha armado regímenes totalmente leoninos como el RIGI, y no estamos viendo una lluvia de inversiones como la que prometía Macri, ni empresas que se vienen a radicar. Fíjense esta paradoja, nosotros que teníamos muchas dificultades económicas, varios tipos de cambio, el cepo, y sin embargo vinieron muchas empresas chinas y muchas empresas a invertir. Estaba muy encaminado también lo de Petronas, pero empresas vinculadas al litio, que nosotros le pedíamos hacer transferencia de tecnología. Y acá en este modelo, porque esto es importante, con China vos podés tener un modelo de, como decía Previs, de centro-periferia, extractivista, primario, o puedes tener un modelo que te apalanque tu desarrollo, que uses la infraestructura que te financia para mejorar tu capacidad industrial y proteger tus sectores industriales, como está haciendo Trump. Yo creo que acá hay que seguir el modelo de Trump, porque en Trump hizo campaña y la gente lo votó por activar a esa gente que estaba perdiendo su empleo o teniendo problemas con la industria, y él viene en una fase industrialista. Esta desescalada militar tiene que ver con eso. Lo de Ucrania, básicamente, porque si él quiere industrializar va a necesitar energía, entonces tiene que dejar de venderle energía a Europa, y así con todas las cuestiones. Entonces, obviamente la complejidad para nuestra región es que Trump vuelve con una doctrina del patio trasero, de lo que se llamaba la doctrina Monroe, América para los americanos. Por eso muchos hablan de la doctrina Donald Trump, de reactualizando la doctrina Monroe con estas cuestiones burdas, de decir, bueno, vamos a anexar Canadá, que se va a llamar el Golfo de Estados Unidos, bueno, lo de México, y el esquema antimigrantes, que yo acá quiero hacer una reflexión. La primera presidencia de Trump, la verdad que no fue efectiva el esquema de arancelamiento y la guerra comercial, porque, como les dije, terminó esa foto con un déficit histórico en la relación comercial entre China y Estados Unidos. Los bloqueos tecnológicos y las sanciones que inició, sobre todo en la primera presidencia de Trump, también fueron inversos, porque lo que te generó es un esquema de creatividad en las empresas de China, que los gigantes tecnológicos empezaron a desarrollar sus propios semiconductores. Fíjense lo que está pasando en el ecosistema científico-técnico y cómo aparecen empresas que utilizan muchísimos menos recursos, muchísimos menos insumos, utilizan esquemas creativos y son mucho mejores que empresas y todo el rubro de tecnología de Estados Unidos. De hecho, hoy China es el país que más patentes tecnológicas presenta en el mundo, sin ser el que más gasta, ¿no? Entonces se termina, este bloqueo tecnológico lo termina siendo más eficiente a China y con más autonomía y soberanía en términos de tecnología, con lo cual yo creo que en esta segunda presidencia de Trump, que está repitiendo, si querés, los errores porque le salieron mal. Acuérdense que la foto de Trump con este esquema arancelario y con este esquema de bloqueo tecnológico termina de la peor manera, con la toma del Capitolio y con Biden presidente, que ya sabía el mundo que era una persona que tenía problemas para ubicarse en tiempo y espacio, bueno, y terminó así la presidencia de Biden. Pero digo, con una fuerza desgastada en términos políticos electorales y con un programa que no llevó a ningún puerto de Estados Unidos, sino todo lo contrario. Se acrecentó el déficit y perdió herramientas vinculadas a la tecnología. En este gobierno, si quieren, la diferencia es que Trump, para tratar de compensar eso, pone en su gobierno a los tecnócratas. Fíjense esta imagen, las corporaciones a cargo del Estado. Acuérdense que en los sistemas de equilibrios de poderes, la política tendría que estar encima de las corporaciones, ese es el espíritu de la democracia, porque las corporaciones trabajan para sus propios intereses. Entonces, Trump empieza este segundo mandato poniendo las corporaciones directamente a gestionar el Estado, con esta lógica de América para los americanos, de American First, creyendo que eso le va a generar un bienestar, pero créanme que Elon Musk va a trabajar para los intereses de Tesla y de sus empresas, que tienen mucho vínculo con China, porque hoy China
es el estado que tiene más sectores medios altos del mundo, 400 millones de sectores medios altos, un proceso de desarrollo muy veloz que planea duplicarlo en el marco de 10 años. Entonces hoy empresas como iPhone, como Tesla, como General Motors, como las automotrices, no solo producen en China, sino ahora donde más venden es en China. Entonces se da esta complejidad, y obviamente China, que tiene planes quinquenales, que no tiene este esquema de cambio. Fíjese que cuando asume Biden empieza un incentivo a los autos, a la electromovilidad, viene Trump y lo desarma. Entonces el problema que está teniendo Occidente es que cada gobierno cambia las políticas y no hay políticas de largo plazo, y entonces ahí China se consolida. Y además lo que pasó en esta etapa es que China también fue ocupando un poco el espacio internacional que se fue retirando Trump. De nuevo, vuelvo a la primera presidencia. Trump se retira de los derechos humanos de Naciones Unidas, se rompe el acuerdo climático y no logra salir de la Organización Mundial de Salud, que ahora lo está haciendo. Pero se repliega del escenario internacional. Si querés, el entramado de instituciones que se habían generado en la Segunda Guerra Mundial, conducidas por Estados Unidos, incluso con el programa de infraestructura Plan Marshall, Estados Unidos se empieza a retirar porque dice, che, al final esto no nos sirve, tenemos que volver a un esquema de industrializar porque hemos pedido la carrera de industrialización, y China empieza a consolidar su región a través del ASEAN, a través de este acuerdo de libre comercio más grande de la historia, el RCEP, a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, promoviendo la Franja y la Ruta, con la cual ya hoy hay más de 150 países incorporándose en este plan de infraestructura que, dicho sea de paso, es 10 veces más importante económicamente que el Plan Marshall. Y como dice Milei, no te pone condicionalidades, ¿no? Porque esta frase de Milei también fue muy paradigmática, porque lo dice en función de que él asume, tenía un crédito muy importante que pagar, que se había usado del swap de monedas que hay de Argentina y China, de 5.000 millones, y se había vencido el plazo, tenía que pagarlo, y aún con toda la hostilidad desplegada por Milei, y China utilizando lo que yo llamo la paciencia estratégica, le prorroga por un año ese crédito. Y ahí esta reflexión que hace Milei de decir, bueno, al final no me demandan, yo los critico y ellos toman posiciones que no son contra el país. Y este cambio paradigmático, que igual yo tengo una teoría que creo que el que lo induce este cambio es su amigo Elon Musk, que le dice, che, no te pelees con China, que hoy es el único estado que puede hacerte inversión en infraestructura, porque tanto Europa como Estados Unidos están en una fase distinta. Por eso yo creo que es un disparate esto que plantea Milei, de querer armar un tratado de libre comercio con un país que sos competitivo. Repito, con Asia, con China somos complementarios, tenemos todo para crecer en términos de comercio y en términos también de transferencia de tecnología, y con Estados Unidos y incluso en muchas ocasiones con Europa somos competitivos. Por eso también esta revisión del pacto, ¿se acuerdan cuando Foradori llora con Milei y dice, hemos conseguido el tratado de libre comercio con la Comunidad Europea? Obviamente que no sucedió. Bueno, hay una revisión de eso, y ahora Milei sale a decir de nuevo, y quiero, dicho sea de paso, decir que hace 25 años se está tratando este tratado del Mercosur con libre comercio con la Comunidad Europea, que yo tengo una mala noticia, no va a suceder, pero porque Francia, porque Holanda, porque los estados europeos son competitivos con respecto al tema agrario y que tienen un peso muy grande, y cada vez que se intenta firmar este protocolo en la Comunidad Europea con todos los países, estos estados lo rechazan porque los sectores agrarios, y está bien para Europa porque protegen sus sectores, pero digo, es un sinsentido que Argentina siga durante ya casi 30 años queriendo armar tratados de libre comercio con un esquema competitivo, cuando vos lo podés hacer con otra lógica, con países que tenés complementariedad. Incluso con China no te impone condiciones, porque con China, acuérdense que en la región tiene instrumentos, depende de cada relación bilateral. Con Chile tiene acuerdos de libre comercio, con Ecuador tiene acuerdos de libre comercio, con Brasil y con Argentina tiene asociación estratégica integral, porque Argentina y Brasil tienen que defender su sector industrial. Fíjense qué paradójico esto que está pasando ahora con Techin, ¿no? Que Techin le dice, protéjanlo con respecto a las inversiones, a todo el esquema de acero de China. Y tiene razón Techin, porque la verdad que el Estado argentino debería proteger su industria manufacturera y sobre todo la industria siderúrgica, que es una industria estratégica para todo el desarrollo de la industria automotriz y un montón de sectores muy importantes para Argentina. Y fíjense cómo esta subordinación que digo yo a Milei no le surte ningún efecto, porque lo primero que hace Trump es poner el 25% del acero y aluminio, con un impacto muy fuerte al UAR y a todas las empresas siderúrgicas de Argentina. Y Trump, cuando le van a preguntar qué va a pasar con Argentina, que está su amigo Milei, dice, no, esto se va a mantener así porque nosotros tenemos déficit, lo vamos a arreglar con Australia, pero no con Argentina. O sea, esto que digo yo, que cuando te subordinás
con un Estado, con cualquier Estado y con cualquier potencia, obviamente te tratan peor porque te tratan como un esclavo, digamos. Entonces, yo creo que esta cuestión de Milei de sobreactuar, de comprar instrumentos militares que no sirven, de posicionarse y votar, y él lo ha dicho en términos obscenos, ¿no? Nosotros vamos a votar todo lo que diga Estados Unidos e Israel, con un esquema de pérdida de soberanía como nunca, ni siquiera con las relaciones canonales del menemismo se vio una subordinación tan grande de la política exterior a una potencia, ¿no? Entonces, esta es la parte que además, repito, no está teniendo ninguna ventaja económica concreta para el pueblo argentino. Entonces yo digo siempre, el interés, uno tiene que ordenarse o relacionarse con el mundo en función del interés nacional, que es el interés de Argentina, incluso con China. Si vos abrís, como está haciendo Milei, todas las importaciones, lo que vas a tener es lo que está pasando, un industricidio. Con China tenés que tener una relación inteligente y ver al revés, cómo apalancás tus sectores industriales utilizando esta nueva filosofía que por suerte tiene China, que no tiene vocación imperial, ¿no? China, a lo largo de su historia, si quieren, la imagen más potente de China es una muralla defensiva. China es uno de los países que inventa la pólvora y la usaba para entretener a la población. Después viene Occidente y le pone un cañón y lo usa como armamento. Pero tiene una filosofía en las bases filosóficas del confucianismo, del taoísmo, con un mensaje de paz y de armonía, y de hecho lo vemos en la práctica, en los hechos de China, porque China desde el año 76 no ha avanzado, no ha tirado un solo tiro y ha crecido económicamente y se ha transformado en una potencia, esgrimiendo un esquema de paz y multilateral en el sistema de Naciones Unidas, no promoviendo guerras, sino todo lo contrario, desescalando. Y esta última etapa, la verdad que fue llamativa porque, acuérdense, este acuerdo histórico que hace con Arabia Saudita e Irán, y después cómo los BRICS incorporan estos nuevos miembros en la cumbre de Johannesburgo, que fue la verdad que histórica, y que, repito, cuando se retira Estados Unidos del sistema internacional, China avanza y va consolidando instituciones como los BRICS con un esquema donde estamos discutiendo ya, bueno, Argentina se retiró, ¿no? Otra gran desgracia, porque tenés toda tu complementariedad y tenés tus principales socios, Brasil, China, India y la proyección, y hoy los BRICS tienen un esquema económico más importante que el G7 y es donde está tu complementariedad y tu esquema de trabajo conjunto, porque son países emergentes que tienen los mismos intereses y la misma dificultad y la misma discusión multilateral y discusión productivista contra el esquema financiero descontrolado, ¿no? Una preguntita más que un poco ya la fuiste respondiendo, pero ¿cómo se percibe desde China estas idas y vueltas retóricas que tiene el gobierno de Argentina desde previa a la asunción de Milei, pero digamos ya con un Milei ganador de la elección, en relación, en términos generales, de su posicionamiento internacional, pero sobre todo en relación a China? Bueno, primero, una cosa medio graciosa de las redes sociales chinas. Al principio a Milei se lo caracterizaba como el Trump argentino, ¿no? Decía, bueno, porque era histriónico, digo, parecido a lo que era Trump, y lo que tenían a mano, sobre todo la comunidad china, era el episodio de Trump. Y quiero decirles algo interesante acá. Cuando Trump arranca con este esquema muy agresivo con China, lo primero que le impacta más que el gobierno a la sociedad de China es una decepción, o sea, ni siquiera bronca. Dicen, pero ¿cómo? Si nosotros íbamos a estudiar a Estados Unidos, nos parecía un modelo de desarrollo interesante, de hecho han hecho una cooperación, bueno, siguen siendo socios determinantes en el comercio, en la parte tecnológica, están muy imbricados, y la verdad que ellos lo viven como una decepción. Dicen, pero ¿por qué nos están pegando si nosotros queremos ser como ellos en algún punto? Si vos ves la palabra para definir Estados Unidos, en mandarín es Mei Guo. Mei es lindo, Guo es Estado. O sea, la palabra que define Estados Unidos es nación linda. Entonces, por ejemplo, Francia es Faguo, la nación de las leyes. Pero es muy interesante por cómo nombran los países. Pero lo que quiero decir es que ellos lo sintieron como una cosa, como una agresión innecesaria, y de nuevo, como pasó con el bloqueo tecnológico, lo que pasó fue exactamente lo contrario. Empezó a aflorar un nacionalismo en China. En ese momento paradigmático de Trump, el celular que más se vendía era el iPhone. Al poco tiempo pasó a ser Huawei el celular más vendido, porque te genera el efecto contrario. Con Milei es parecido. Primero, quiero decirles, no quiero golpear al argentino, pero obviamente Argentina no es, salvo por Messi, no es que está tan bien ubicado en el esquema, sobre todo de Asia, y yo creo que porque nosotros también, y esto yo lo planteo en mi último libro, tenemos que redefinir también nuestro servicio exterior, porque Argentina, por ejemplo, tiene 30 embajadas en Europa y solo 15 en Asia, que es donde está nuestra complementariedad, y estamos trabajando muy mal todo el esquema comercial. Bueno, yo planteo que hay que tener un comercio exterior, armar un esquema de Cancillería y la diplomacia más
orientado al comercio exterior, pero bueno, esa es una discusión paralela. Entonces, la primera cuestión lo veían como algo gracioso, como era un Trump, y bueno, y cuando empieza una agresión más fuerte, ya le empiezan a decir el Zelensky argentino, sobre todo porque era casi que había venido de la parte artística panelista. Bueno, eso en China llamaba mucho la atención porque es muy difícil que pase eso en China, ¿no? Allá el Partido Comunista de China tiene un esquema de ascenso muy graduado, con mucha formación, con muchos años, tenés que haber gobernado provincias, ministerios, o sea, no cualquiera llega a presidente, y acá eso lo vieron como un salto muy disruptivo. Primero era como una broma y después lo caracterizaron como Zelensky, bueno, y después eso con los agravios fue escalando. El gobierno chino tiene lo que yo llamo la paciencia estratégica, que la tuvieron con Trump. Fíjense como digo que termina Trump. Y de nuevo, cuando asume Xi Jinping en 2013, acuérdense que Xi Jinping convive con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con la que firma la Asociación Estratégica Integral. Después convive con la presidencia de Macri, con la que empieza medio mal, pero después arma algunos acuerdos. Incluso con Macri logra la inversión del parque fotovoltaico Caucharí, hoy el parque de solar más grande de toda Latinoamérica, con financiamiento chino. Y le pasa, bueno, con Alberto Fernández se retoma, Argentina logra este hito de incorporarse a la Franja y la Ruta junto a estos ya 140 países. Se logra una cooperación increíble con respecto al tema sanitario. Acuérdense los 31 millones de dosis de vacunas, incluso también la parte anterior a la llamada guerra de barbijos, y bueno, y un plan de inversiones muy grande donde estaba, por ejemplo, no solo la parte de ferrocarriles, la parte de redes eléctricas, AMBA 1, nuestra cuarta central nuclear, un montón de obras de financiamiento que quedaron truncadas ya con el esquema de Trump. Pero lo que yo quiero plantear acá es un Estado que tiene políticas de 20, 30 años, 14 planes quinquenales desarrollados, y el Estado argentino que va cambiando, modificando y que va retrocediendo y pierde tiempo, porque Macri cuando endereza la relación con China ya habían pasado 2 años. Milei cuando cambia ya pasó 1 año, y ahí el que pierde es el Estado argentino. Por eso nosotros tenemos que tratar de diseñar con potencias como China políticas de largo plazo y mirarlo en función del interés nacional y el desarrollo argentino. O sea, acá lo que no podemos hacer ni copiar las cosas de otro país, ni subordinarlos, porque el que pierde es el Estado argentino, y yo ya creo que ni siquiera como Estado. Nosotros tenemos que tener una mirada en la relación con China continental, con los países del Mercosur y con Sudamérica, por la escala. Esto es muy paradigmático. Yo que venía estudiando mucho el proceso chino, cuando fui allá a vivir, porque me tocó representar, el honor de representar a Argentina allí, me encontré con provincias como Guangdong, como Jiangsu, que tienen más de 100 millones de habitantes y 3 PBI de Argentina. Estoy hablando de muchas provincias, la mayoría. Entonces, eran unidades que representaban 2 o 3 estados de Latinoamérica, y fíjense la escala. También era muy interesante toda la cooperación subnacional que se armó, pero lo que quiero decir con esto es que si nosotros no pensamos un umbral regional como escala, como decía, si querés, Metor Ferré, en un estado continental industrial, va a ser muy difícil y vamos a seguir teniendo patrones de asimetría en la relación con China. Entonces, fíjense esto de planificación. China tiene un libro blanco para la región de América Latina, publicado abiertamente en el 2008 y reactualizado en el 2016, donde están las políticas que se quiere dar y qué es lo que quiere China de América Latina, y América Latina no tiene nada parecido. O sea, por lo menos tenemos que dar esa discusión, no solo como país, sino también como región, de cómo queremos y promover el comercio interregional y tener escala para trabajar con China. O sea, deberíamos tener por la parte de granos, agropecuaria, científico-técnica, en mucha coordinación con China. Y después, bueno, yo creo que Argentina, de nuevo, tiene que cambiar mucho su patrón de comercio exterior. Hay casos paradigmáticos, como el caso minero. En el libro reflexiono mucho sobre esto, porque Argentina tiene un déficit estructural en la relación con China ya hace 16 años, que nuestra balanza es deficitaria. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros exportamos un montón de bienes en cantidad, pero con poco valor agregado, porque son alimentos para animales de soja, porotos de soja, peles de soja, y ahora mucha carne vacuna. Y China, por supuesto, nos da microcomponentes electrónicos, insumos para la industria manufacturera, insumos químicos o componentes para la industria automotriz. O sea, fíjense el desfasaje. Esto te genera un déficit enorme. Si bien el volumen comercial es grande, te genera un gran déficit que ya lo tenemos a 16 años. Pero cuando vos estudias países que también tienen relaciones primarizadas y vecinos nuestros, como Brasil,
como Chile, o en el caso de Perú, que también tiene una relación bilateral con China, tienen superávit, un gran superávit. Fíjense lo que pasa con este gran déficit comercial que tiene Argentina, y si uno estudia los países, como decía, vecinos o de la región, como Brasil, Chile o Perú, básicamente tienen ordenado el tema del superávit a través de la exportación de minerales. Brasil, el 40% del comercio es mineral, en Perú el 89% de lo que comercia con China es mineral, y en Chile el 83% que es cobre. Argentina, ¿saben cuánto exporta de mineral a China? 4%. Teniendo el doble de litio que Chile y las reservas de cobre, muchos geólogos dicen que casi lo mismo de cobre que Chile, y fíjense la escala. Y por supuesto, el mineral lo que te hace es compensar, porque no necesitas importar ningún insumo industrializado para exportar mineral. Y además Argentina tiene una ventaja: como tiene estas grandes reservas de litio, el litio es un mineral que tiene una semi-industrialización, porque tenés que llegar al carbonato de litio, y además Argentina tiene una industria automotriz pujante, con lo cual podría armar un esquema de valor agregado para meterse en las cadenas globales de valor, por lo menos haciendo celdas de litio, porque además Argentina tiene otro componente, otro mineral estratégico, que es el cobre. Fíjense que los autos eléctricos usan de 6 a 7 veces más cableado de cobre que el autocombustión. Entonces tenemos dos minerales estratégicos que podríamos volcarlo para reactivar o reconfigurar nuestra industria automotriz vinculada a la electromovilidad, asociándonos con empresas chinas, como hacía China en su momento con las zonas económicas especiales. Decía, perfecto, tenemos mano de obra barata, pero te vas a tener que asociar con una empresa china y me vas a tener que transferir de tecnología. 40 años después, China es el estado que más autos produce del mundo, 33,2%. Si vos tomás ese porcentaje, produce más autos que Estados Unidos, que Europa, que Japón y que Corea del Sur juntos. De ese 33%, el 40% son autos eléctricos, porque ahora lidera el esquema de electromovilidad, y es este reflejo que tiene Elon Musk, porque claro, Elon Musk, como Trump, es liberal para afuera, para vender sus autos, pero obviamente nacionalista y proteccionista cuando le aparece un competidor. Entonces le aparece BYD, que dicho sea de paso, hay un video muy lindo donde él se mofa de BYD en una entrevista con una periodista china. Le pregunta qué piensa de BYD y él se ríe y dice, ¿vio lo que son esos autos? Bueno, 5 años después BYD le gana en segmento competitivo en producción de autos eléctricos y le pide a la administración Biden 100% de arancel, que se la concede. Y ahora lo mismo está haciendo Europa como reflejo al esquema de Estados Unidos. Hay que ver esta reconfiguración, porque la verdad que Estados Unidos está, de nuevo, rompiendo un poco el esquema, se está desacoplando del mundo de las instituciones y está entrando, no en conflicto, pero sí no en este alineamiento automático que tenía con Europa, y el esquema arancelario, por supuesto, también le pega a Europa, como digo yo, desordena el mundo. O sea, en función, de nuevo, si vos me lo decís en espíritu, si yo fuese norteamericano estaría de acuerdo con Trump, digo, pero soy argentino, o sea, yo quiero la revitalización de la industria argentina. Entonces, este esquema que está proponiendo Milei es un esquema totalmente de subordinación y un sinsentido, porque va a terminar destruyendo nuestro tejido industrial. Y la última reflexión, con China tenés que pensarlo similar, desde el interior nacional. La ventaja, creo yo, que tiene China es que no te impone condiciones, como dice Milei, te propone un esquema de cooperación bilateral, o sea, en función de tu desarrollo, y yo creo que tenés una complementariedad y además te financia infraestructura, que es clave para nuestro país. En función de lo que decías recién, de cómo se fue dando el desarrollo industrial y comercial de China, me parece que hay un ejemplo reciente que grafica un poco todo lo que vos venís contando, que es la irrupción de DeepSeek en el mundo de la inteligencia artificial, y cómo eso sorprendió a todos y golpeó muy fuerte a la industria, sobre todo a la industria estadounidense de la inteligencia artificial, como un ejemplo de lo que venías contando, ¿no? Fue muy interesante, porque acuérdense que Trump asume y anuncia este Stargate con OpenAI, con ChatGPT, con los tecnócratas en el poder, y a los 2 minutos aparece DeepSeek. Y acá déjame hacer un desarrollo, porque la diferencia o lo interesante que tiene China es esto: 14 planes quinquenales desarrollados, ejecutados, cumplidos, y en el medio ellos se han, creo que por el plan número 7 u 8, se han enfocado muchísimo al tema tecnológico. Entonces, lo de DeepSeek, yo lamento decirles que es la punta de un iceberg. De hecho, están apareciendo, porque esta es la inteligencia artificial generativa, pero después está apareciendo de imagen, está apareciendo la parte de medicina, la parte vinculada al sistema industrial, y ahora les voy a hablar un poco de eso. Pero, de nuevo, acá lo que se ve es que China, cuando arranca la República de China en 1949, acuérdense que China, el 90% de la sociedad es una sociedad campesina. Entonces, primero necesita industrializar. Por supuesto, obviamente tienen marchas y contramarchas, porque ellos primero siguen mucho el modelo soviético, y después aparece este esquema donde dice China, nosotros vamos a seguir nuestro propio patrón de desarrollo, y por eso le llaman socialismo con características chinas, y empiezan a conjugar la filosofía confuciana,
taoísta, y empiezan a tener su propio patrón de desarrollo. Y acá aparece el presidente Deng Xiaoping, que es el que plantea la apertura y reforma, pero por supuesto siempre bajo la conducción del partido y orientando las cuestiones estrategias. Arman las zonas económicas especiales, y acá hay una parte interesante que yo creo que podemos ver cuando vemos los CEOs que conducen DeepSeek y todo el equipo de DeepSeek. Acuérdense que China tiene una gran emergencia de estudiantes que van a estudiar afuera porque las universidades no eran muy competitivas. Entonces alrededor de 1,5 millones de chinos iban a estudiar, muchos a las universidades de Estados Unidos, pero también de Europa, con un esquema de reincorporación bastante alto para el nivel de estudiantes, que era 30 o 40%. China mira esto y empieza a hacer una política muy fuerte de arraigo de cerebros. Y ahora está en otra fase, por supuesto, de buscar cerebros extranjeros. Pero bueno, en esa etapa empieza a implementar un plan de incentivos muy fuerte para que repatriar a los estudiantes, y logra en pocos años que el 80% de los que estudian afuera se radiquen en su país. Después implementa 3 programas. Uno en el 88, que es el programa Antorcha, vinculado al desarrollo de las universidades y a la transferencia de tecnología y a cómo buscar ganar valor en las cadenas globales de valor en determinados segmentos. El programa en 2015, Made in China 2025, que el eslogan era divino, era vamos a ir del hecho en China al creado chino en 2025, y el programa Innovación 2030. 3 programas donde tiene un componente muy fuerte vinculado al tema universitario, y no era solo ya, bueno, no solo vamos a buscar repatriar, sino que ahora vamos a fortalecer nuestro sistema universitario y de ciencia y tecnología. Les conté hace un rato que China hoy es el país que más patentes tecnológicas presenta ya hace 5 años, superando a Estados Unidos, que es el que más gasta, o sea, pero ya presenta más patentes tecnológicas, y esto se debe también al gran programa de desarrollo que han hecho con las universidades. Entonces, agarra China, elige 50 universidades estratégicamente situadas y dice, vamos a llevarlas al primer nivel mundial. Y empieza con un plan de incentivos, de fomento, de incentivar sobre todo el estudio de ingenierías y de ciencia y tecnología, y pasa lo que está pasando hoy en China, que China te genera 1.500.000 graduados en estas áreas de tecnología y de ciencia y tecnología por año, cuando Estados Unidos tiene 200.000. Fíjense que esto se revirtió en los últimos 10 años. Y ya la tendencia de que China iba a estudiar a las universidades de Estados Unidos está pasando, y la generación de DC, que a esto quería llegar, ahora son todos graduados de universidades chinas. Y aparecen estas 50 universidades de estos planes ya ocupando los lugares. Obviamente no están en el número 1, porque también hay que decirlo, los que arman estos rankings son instituciones occidentales. Entonces vos tenés paradojas como que la Universidad de Tsinghua, que es una de las más grandes, y la de Pekín, son las que más papers tecnológicos presentan en el mundo científico. Sin embargo, está el número 17. ¿Por qué? Porque los rankings incluso presentan más papers que el MIT o universidad como Stanford. O sea que si vos esas calificadoras las orientás en otro esquema de presentación de papers, están claramente en el top 10. Pero bueno, aún así están en el top 17, y está pasando este fenómeno. El Liang Wanfen, que es este CEO de DeepSeek, se graduó de una universidad china, y todo su equipo se graduó de una universidad china. Estamos hablando de una generación, porque son muy jóvenes, tienen 39 años, que ya son graduados en China. Entonces fíjense cómo China generó un ecosistema vinculado a la ciencia y tecnología, a la infraestructura, al fomento de la investigación, donde tenés esta generación de graduados. Y bueno, yo lamento decirles la mala noticia sobre todo para el esquema de Silicon Valley de Estados Unidos, que de nuevo dije que es la punta del iceberg, porque Tencent salió a decir, che, pero yo tengo una plataforma mucho más veloz que DeepSeek, que es una empresa mediana chica, porque lo que está pasando en China, esto que yo le decía a las provincias, que no es tanto la competencia con Estados Unidos. Tal vez compiten entre las ciudades tecnológicas como Hangzhou o Shenzhen, que se han desarrollado. Y si vos ves la etapa, primero China empieza con las zonas económicas especiales para erradicar el tema industrial. Después empieza a hablar a promover las zonas de alta tecnología. En Shenzhen, que es una ciudad paradigmática que se crea hace 20 años en una aldea de pescadores, y hoy es una ciudad tecnológica que tiene empresas como ZTE, como Huawei, como Alibaba, como BYD, y Hangzhou, que es otra gran capital tecnológica. Se generan estas zonas de alta tecnología, y al calor de esas zonas aparecen las empresas como Huawei, que son privadas, pero que tienen un fomento y una regulación de estas áreas de estrategia del Estado chino vinculadas a la ciencia y tecnología. Yo siempre digo que China aprende de sus errores. Entonces, ¿por qué China se obsesiona tanto con el tema de ciencia y tecnología y la soberanía digital? Porque acuérdense que en el eclipse de la dinastía Qing,
en el año 1912 concretamente, ellos subestiman mucho una potencia industrial como Inglaterra y subestiman mucho la tecnología. Entonces muchos historiadores chinos plantean ese declive cuando hay un encuentro histórico donde dicen, no, estos son armas del demonio, científicos. Entonces China, que venía liderando estándar tecnológico en términos de los 5.000 años de historia que tuvo, como que pierde ese tren. Entonces eso, cuando aparece el declive de la dinastía Qing, la última dinastía china, y la creación de la República Popular China en 1949, ¿no? Con la creación del Partido Comunista, el Kuomintang y toda la invasión japonesa, esos 100 años se llamaron el siglo de la humillación, porque potencias como Inglaterra, una isla, o Francia terminan armando un esquema, una invasión y un colonialismo a Inglaterra y a China, y se vivió como una era de la humillación. Entonces, cuando retoma en 1941 el Partido Comunista de China y crea la República Popular China, el eje del Partido Comunista siempre fue: tenemos que buscar la autonomía y la soberanía tecnológica. Y acá pongo otra política muy fuerte. Acuérdense que cuando Google quiere entrar a China, China le pide: abrime los códigos, haceme transferencia de tecnología. Como Google es una empresa, no lo hizo. Y gracias a eso China generó sus gigantes y sus plataformas tecnológicas como Tencent, como Alibaba. Y hoy, de nuevo, como tiene un mercado interno muy grande, esas tienen un ecosistema, promueve un ecosistema vinculado a eso, que vas a tener, no sé, 10 DeepSeek cuando vayamos descubriendo. Y acá lo que pasa, obviamente, es un esquema muy fuerte en este desfasaje que hablábamos del mundo financiero, porque así como explotó la burbuja inmobiliaria de Lehman Brothers, las tecnológicas en Estados Unidos están muy apalancadas en términos financieros, en la bolsa. Entonces aparece Nvidia, OpenAI, ChatGPT, que gastan 100 veces más que DeepSeek, que le rompe el mercado, que es más eficiente, usa menos placas, con lo cual es como estamos viendo otra especie de burbuja financiera tecnológica vinculadas a esta. Y paradójicamente Trump anuncia con bombos y platillos lo de Stargate y le aparece esto. Bueno, ya ven el impacto que tuvo en la bolsa y el efecto dominó que puede generar en el mundo esta situación. Bueno, yo creo que el mundo se está reconfigurando, ¿no? Y es muy importante para países medianos como Argentina entender y caracterizar bien el escenario internacional para insertarse de una manera productiva e inteligente y sacar ventaja comparativa de esa reconfiguración. Si vos me decís el esquema ahora en el que está situado esta nueva disputa, esta reemergencia de Trump, este desacople y lo que piensa China de Estados Unidos, yo te voy a citar a un autor que se llama Wang Huning, que escribe en los años 90, 91 específicamente, un libro que se llama America Against America, o sea, Estados Unidos contra Estados Unidos. Y en este libro él describe, es un filósofo, Wang Huning, describe varios indicadores, porque acuérdense que en ese momento China tiene una cooperación enorme, ¿no? A través de la presidencia de Nixon y sobre todo Kissinger, promoviendo el esquema de las industrias, de las inversiones en China, por este esquema donde aparecían las zonas económicas y muchas ventajas para las industrias, no solo norteamericanas, incluso también las alemanas, que hizo una gran transferencia de tecnología con el tema automotriz. Pero este autor, cuando está viendo este proceso de acercamiento, dice: che, ojo con esto, porque en este país hay mucho individualismo, hay problemas raciales, hay problemas de desintegración, y acá esta sociedad está camino más a una guerra civil en el horizonte mediano que a una configuración donde tenga un esquema pujante en sus actores económicos. ¿Y esto por qué lo digo que es importante este libro y esta reflexión que hace Wang Huning? Porque hoy Wang Huning es uno de los miembros del Partido Comunista Chino que está en el buró del partido. O sea, es uno de los llamados 7, que es la conducción máxima junto a Xi Jinping, que es uno de esos 7. Y es el único filósofo. Y muchos del partido y muchos analistas lo plantean como el teórico, el gran teórico del Partido Comunista Chino. En China, les dije la cantidad de ingenieros que hay. Obviamente los otros 6 son todos ingenieros, incluso Xi Jinping, que es la primera vez que es un ingeniero químico, porque la mayoría de los presidentes chinos son ingenieros. En este caso es ingeniero químico, ahí tenés una rama de especialización, pero tenés este filósofo que aparece en Europa que hace este diagnóstico. Entonces yo creo que China, o los pensadores, ya vienen haciendo este diagnóstico de reconfiguración del mundo, por eso están promoviendo un esquema de mundo multipolar, y yo creo que estamos asistiendo en un declive de una de las potencias como Estados Unidos, que lo vemos como figuras como Trump, pero también como están desatendiendo el esquema internacional, o negando el cambio climático, o negando el esquema de derechos humanos, o utilizando los derechos humanos como una arma política. Entonces el mundo está mirando con más crudeza
que en realidad el programa que prometía Estados Unidos era mejorar las condiciones de su gente, no mejorar las condiciones del mundo. Y en contraste tenés China, que está trabajando en un esquema multilateral, recuperando cuestiones históricas que Argentina ha sido protagonista, como el espíritu de la cumbre de Badum, el espíritu sur-sur, el espíritu multilateral de recambio de la configuración del sistema financiero para que no sea un esquema especulativo, porque tenemos un desfasado en el esquema financiero, y genera instituciones como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, promueve el fortalecimiento de los BRICS, genera el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, genera el intercambio de monedas en los propios países. O sea, hay una nueva arquitectura mundial. Entonces yo creo que es muy interesante para países como Argentina poder caracterizar esto, y creo que en este esquema la diferencia que tiene China es que no tiene una pretensión hegemónica. Entonces, en este esquema de declive, el problema lo tenemos con potencia con Estados Unidos y con lo que llaman muchos analistas la famosa trampa de Tucídides, por este historiador ateniense que plantea que cuando Esparta empieza a tener desarrollo le hacen una guerra preventiva. Y nosotros Occidente en general está mucho con esa lógica, ¿no? Decir, bueno, aparece una potencia, es una potencia que te da de dominar. Acá nosotros tenemos una oportunidad porque China no tiene estas pretensiones hegemónicas, no ha tenido expansionismo porque se sienten un país en sí mismo. Hace poco yo les decía cuál es la caracterización del nombre en mandarín de Estados Unidos, que es Meiwo, país lindo. China es Zhongguo, país del centro, o sea, una nación en sí misma, y la preocupación de China central es precisamente este diagnóstico de Zheng Hunin, que es la guerra civil. O sea, están más preocupados por poder darle de comer a 1.400.000 habitantes y contener a ese 1.400.000 habitantes. Y China, como todos los países, tiene sus problemas, que cuando no se genera desarrollo aparecen contradicciones, ¿no? Por eso yo creo que lo que más si querés, la adhesión que tiene el pueblo chino con el Partido Comunista es que hay prosperidad. Entonces es algo tan simple con que la gente está cada vez mejor, y si querés no es tanta la cuestión política e ideológica, sino más bien, bueno, yo dejo que este me conduzca porque mi hijo y las generaciones y tenemos prosperidad, y la verdad que eso se vio en un periodo muy corto de la historia. Desde Deng Xiaoping del 78, China logró sacar a casi 800 millones de chinos de la pobreza estructural. Es un dato impactante en la historia de la humanidad. Como dije, 400 millones de sectores medios, que en 10 años planean duplicarlos, van a llegar a 800 millones de sectores medios. El desafío de China es cómo mantener esa prosperidad. Yo creo que el desafío de Estados Unidos, como decía Wang Hunin, es este esquema de disolución interna. Y yo creo que en eso Trump hace lo correcto de desescalar el tema militar, porque hay muchos analistas que plantean el auge y caída de las grandes potencias con el exceso del gasto militar intervencido, pero creo que llega tarde este esquema y con herramientas como el arancel que no le generan en el tramo final ningún beneficio, sino todo lo contrario, desordenan el mundo, ¿no?